Muy buenos días, hermanos. Es un gusto tenerlos por acá en nuestro Museo de la Biblia. Bienvenidos a la sala La Biblia en Acción, donde vamos a poder encontrar una serie de acontecimientos históricos y de personajes influyentes que a lo largo de la historia de la humanidad nos muestran qué es lo que un cristiano debe hacer con la palabra o con la Biblia, ¿cierto? Como bien sabemos, la palabra o la Biblia, que representa la palabra de Dios, no solamente está para que, pues, digamos, podamos tener algo de conocimiento de lo que es la historia del mundo o lo que Dios nos quiere decir, sino que con ella debemos hacer una serie de cosas, como por ejemplo, ponerla por obra, amarla, meditarla, enseñarla, predicarla. En este salón lo que vamos a encontrar es un recorrido por la historia de la humanidad donde podemos ver grandes personajes que han puesto por obra la palabra y que han tenido tanta influencia que la Biblia misma ha modificado la historia de la humanidad como la conocemos hoy en día. Para comenzar, estamos con el apóstol Pablo, uno de los primeros ejemplos que encontramos en la escritura de predicar y de enseñar el evangelio, tanto así que Pablo fue perseguido, encarcelado, y aún así hizo y escribió las cartas que conocemos hoy en día para que este evangelio fuera llevado hasta los confines de la tierra. Después de esto vienen otros acontecimientos históricos, como el descubrimiento de América, que más adelante lo vamos a ver, pero con este recorrido inicial que hizo Pablo hasta Roma, vemos que el evangelio fue llevado luego a España y ahí en adelante hasta nuestros días, lo que conocemos hoy como la palabra. Así que pues los invitamos a que hagan el recorrido viendo y leyendo lo que hay en las imágenes, pero en este momento pues con mi hermano en la segunda estación. Muy buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Esta es la segunda estación y se titula La evangelización en América. Como decía mi hermana, gracias a Dios usó a Pablo para que el evangelio llegara a España. Luego de que el evangelio llega a España, a partir de 1492, con la llegada de Cristóbal Colón y de los españoles a tierras americanas, se produce quizá uno de los acontecimientos más importantes para la salvación de la humanidad, que fue la llegada del evangelio a toda la América Latina en principio. Cristóbal Colón, aunque nació en Italia, sabemos que era de ascendencia judía, ¿cierto? Y por eso él tenía claro las escrituras. Más que la riqueza o más que descubrir el nuevo mundo que ni siquiera él supo que había llegado, ¿cierto? El objetivo que lo marcó para emprender esta empresa o para emprender este viaje fue precisamente de dar a conocer las escrituras a lo que él creía que eran las Indias orientales, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios ya estaba en el corazón de Cristóbal Colón y la conocía, tanto que él escribió un libro entre 1502 y 1504 que se llama Las profecías precisamente de Cristóbal Colón, y es un libro de 80 hojas donde en su mayoría vienen versículos de la Biblia. Él estaba súper seguro, y porque como esta mañana enseñaba el pastor, si la Biblia lo dice, así es. Y la Biblia decía que la importancia de llevar el evangelio a otras personas. Entonces acá nos damos cuenta, aquí tenemos como estos retratos de la llegada de Cristóbal Colón, y así empieza la evangelización en el Nuevo Mundo a partir de la llegada de Cristóbal Colón. Aquí en esta siguiente estación hacemos alusión a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque sabemos que fue la persona que Dios usó para el nacimiento de las iglesias evangélicas o iglesias cristianas, más o menos en el año 1517. Él escribe las 95 tesis que dividen la iglesia católica en el momento y hace parte el nacer de las iglesias cristianas basadas en la escritura. Hay se conoce como las 5 solas de Martín Lutero, y la primera es que somos salvos solo por gracia, ¿cierto? Ya no por obras como se enseñaba a través de las indulgencias. También dice que solo escritura, es decir, que la única manera de conocer el evangelio y la única manera de llegar a conocer a Jesús para salvación y vida eterna es a través de las escrituras, que solamente lo que digan las escrituras, y por eso fue el libro base para el nacimiento de la Reforma. También dice que solo Cristo, solo a través de Jesús
una persona puede llegar a ser salva. También dice que únicamente, que solamente a través de la fe podemos llegar a ser salvos. La fe es creer en que a través de Jesús, a través del Evangelio, podemos nacer de nuevo y por ende llegar a ser salvos y tener vida eterna. Y la quinta sola que escribió Martín Lutero, basada en las Escrituras, que solamente la gloria y la honra es para Dios. Entonces, a través de este trabajo que hace Martín Lutero, nace las iglesias evangélicas, y nacen lo que se conocen hoy como las iglesias protestantes, que fueron las iglesias que se derivaron de la iglesia católica, pero basados en las escrituras, porque precisamente en esa época, en 1500, iba por encima de la Biblia las encíclicas papales, y eso fue lo que hizo que Martín Lutero se dividiera, creara la Reforma, y así nacieron las iglesias evangélicas. Allí en el último stand nos damos cuenta la Biblia, cómo la Biblia ha influenciado la música, la pintura, las esculturas, y nos vamos un poquito al Renacimiento. En el Renacimiento, muchos autores de música como Bach, como Vivaldi, escribieron música, lo que se conoce como la música sacra, y esta música que ellos escribieron está basada en las escrituras. Cuando miramos, aquí hay una partitura de una de las canciones compuestas por Bach, y a través de su música siempre le dio la gloria y la honra a Dios. Asimismo, como lo hizo Vivaldi, con 4 movimientos que son muy famosos, también se llevó a cabo en las esculturas y la pintura los temas sacros o santos. Como podemos mirar allá, hay una representación del juicio final, una pintura que está en la Capilla Sixtina, hecha por Rafael, y abajo tenemos una pintura basada en Lucas 16, donde representa el rico y Lázaro. Entonces nos damos cuenta de lo fundamental que fue la Biblia, y lo fundamental que sigue siendo a través de la historia plasmada en la cultura. Mi hermana va a hablar un poquito acerca de la escuela dominical, que se creó también. Bueno, después de que Martín Lutero con las 95 tesis dio apertura a que ya la única, digamos, religión conocida en su momento no iba a ser la católica, sino que dio la apertura a otros cultos como la iglesia anglicana, luterana, bueno, entre otras, vemos que llega la revolución industrial y la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial quedaron muchos niños huérfanos, niños desamparados que empezaron a trabajar en las fábricas que empezaron a surgir a partir de ese entonces. Estos niños empezaron a tener una serie de hábitos que obviamente no los iban a llevar sino a perderse, como era fumar o tomar o simplemente basar su vida en el trabajo y en buscar el dinero para sobrevivir. Conocemos entonces a Robert Raikes, que es el fundador de lo que conocemos hoy en día como la escuela dominical. Él lo que hizo fue que, llevado también por la escritura y por la creencia que él tenía en Dios, fue abrir los domingos una escuela donde a partir y como libro de base teniendo la Biblia, quería enseñarle a leer y a escribir a los niños que habían sido desamparados por causa de la guerra. Los reunía y los convocaba para que los domingos fueran, llenándose así las iglesias de estos niños que empezaron a ser educados en la escuela dominical. Aquí vemos algunas imágenes de esos niños que fueron rescatados, de las primeras generaciones de niños que se fueron graduando de la escuela dominical. Vemos también uno de los certificados que le eran entregados a los participantes de estas escuelas, donde se dice que están plenamente preparados para ejercer y llevar a cabo cualquier trabajo que se le pudiera presentar en adelante y que tuviera que ver con la lectura, con la escritura, pero lo más importante es que logró rescatar a estos niños de lo que hubiera podido ser una vida perdida para ellos, o sea, crecer sin sus padres por causa de la guerra y aparte de eso dedicarse solo a trabajar y de pronto emborracharse, conocer cosas a su temprana edad. Entonces a él le atribuimos lo que conocemos hoy en día como la escuela dominical y no solamente lo que se llevó a cabo en las iglesias, sino que hoy en día el formato de la educación que conocemos nosotros de ir a un lugar a recibir conocimiento lo instauraron ellos a partir de la palabra de Dios como libro de estudio. Aquí vemos algunos ejemplos de trabajos que se han hecho en esas escuelas o que hoy en día los niños pueden hacer, así que bueno, les invitamos a que continúen aquí con nuestra hermana.
Bueno, bendiciones para todos. Me correspondió la parte de algunos hombres, citamos unos pocos, yo creo que ustedes conocen otros más, frases en cuanto a la palabra de Dios que fueron aplicadas por estos varones. Uno de estos es Spurgeon. Nos encanta, me encanta la escritura que dice, la escritura no dice ustedes deben mejorar, sino os es necesario nacer de nuevo. También muy importante, San Jerónimo dice, las ignorancias de las escrituras es ignorar al mismo Cristo, ¿sí? Afirmando la verdad que está en la palabra de Dios. Martín Lutero, entre otras muchas más personas, primero los apóstoles, ¿cierto? Que no solo dieron su vida, sino creyeron y vivieron esa palabra. A continuación, perdonen este espacio, vamos aquí con un grande científico, el señor Pasteur, Luis Pasteur. Primeramente la Biblia. La Biblia afirma, la Biblia dice y nosotros creemos. El pastor abajo está diciendo, si la Biblia lo dice, es cierto. La ciencia muchas veces, ustedes y yo lo saben, han querido desmentir lo que dice la Biblia. Han buscado evidencias, pero se han dado cuenta al contrario, como lo hicieron unos de estos científicos que se encuentran aquí buscando la verdad. La tierra redonda, la Biblia ya lo decía. El hombre tuvo que buscar para entender que sí era así, ¿sí? Segundo, el ciclo del agua. ¿Por qué llueve? Ya la Biblia lo decía. ¿Y por qué se llenó la tierra? Tercero, Dios cuelga la tierra sobre nada. Los científicos siempre quisieron explicar, o en el antiguo se creía que era una tortuga, que un hombre llamado Atlas, tenían muchos inventos. Cuando van a la Biblia descubren que Dios colgó la tierra sobre la nada, ¿sí? Afirma también existencia de gigantes. No mucho tiempo atrás se encontró, la Biblia nos dice en Génesis que habían gigantes, ¿cierto? En la tierra. Esos gigantes. La ciencia, ¿cómo lo pudo comprobar? Acá hay una imagen donde un hombre, un escritor, quiso saber acerca de esto que decía la Biblia. Fue y encontraron un sarcófago donde habían dos cuerpos, ¿sí? Dos esqueletos, uno de una mujer, de un hombre. El hombre medía 3 metros, la mujer 2 metros. ¿Sí? Ahí se dieron cuenta, encontraron un dedo más adelante que medía aproximadamente 38 centímetros y ese dedo decían que por los estudios pertenecía a un varón que tuvo 5 metros de estatura, ¿sí? Otros más que hablábamos de las leyes de sanidad, de las plagas, de lo que la mujer hace, de a dónde salió que la mujer debería guardar, ¿cierto? Después de tener el hijo varón, la Biblia ya lo decía. Que somos polvo, que somos tierra, la Biblia ya lo decía. Y todo está en Génesis, nosotros vamos a la palabra y todo es comprobado ya. Leyes de sanidad, todas las cosas que la ciencia está afirmando porque lo comprobó, tuvieron que ir a la Biblia. Me encanta lo que hizo este varón en cuanto a las corrientes del mar. Él quería saber, era una persona que le encantaba el mar y dice que fue a la Biblia y encontró en Salmos 8:8 que el Señor había hecho corrientes marinas. Dijo, si la Biblia lo dice, yo las voy a encontrar, y las encontró. Y gracias a ese científico también que se dispuso, dijo, mire, la Biblia es verdad, es real. Y dentro de la ciencia, Isaac Newton, yo creo que la mayoría de ustedes conocen, pudo comprobar demasiadas cosas. Primeramente, la existencia de Dios y que todo lo que la Biblia dice es verdad. Dios los bendiga. Bueno, para finalizar, queremos que presten atención un momento a este breve video en el que podemos ver cómo una comunidad que no había tenido la palabra escrita en su idioma la recibe por primera vez, con emoción, con amor, con oración, con entusiasmo, con fervor, cosas que nos recuerdan a nosotros como cristianos cómo nosotros debemos corresponder a esa palabra que Dios nos ha dado, ¿sí? Y qué es lo que debemos hacer, anhelarla, amarla. Entonces, es una invitación a reflexionar si verdaderamente